La sirena se embarcó en un buque de madera. Ay, ay. Bueno, pues bienvenidos a arteencorto.com y a esto su programa Llamadme Jaime. Hablar de la plástica de esta parte noreste de la República, aquí junto al río Bravo y junto a nuestras aguas territoriales, para un servidor a sus 67 años, bueno, mi encargo es platicar un poco sobre esas memorias, pero muy en particularmente sobre los pinceles, sobre la goma, sobre la brocha, sobre el papel, sobre el masking tape y todas aquellas cosas que nos permiten expresarnos en aquello que no tiene voz. Entonces estoy refiriéndome específicamente a la plástica. Y bueno, de mis recuerdos muy de antaño, tengo la llegada del maestro Bartolomé Mongrel Maestre a esta ciudad con un grupo grande de españoles que venían huyendo de la Guerra Civil Española y que, como todos sabemos, al país llegaron en cantidades extraordinarias, 50,000 y así. Y bueno, todo el mundo buscó dónde acomodarse. Y la familia Mongrel, al igual que los Miñana, al igual que los Lahoz, encontraron en este terruño, Matamoros, Tamaulipas, un espacio pacífico, lleno de luz, lleno de aire, lleno de sol, en donde poder continuar con su vida y muy particularmente en donde poder continuar realizando lo que ellos sabían y de lo que ellos vivían. Y en este caso a Matamoros llegaron científicos, llegaron médicos, llegaron arquitectos, llegaron pintores. Y bueno, por ejemplo, yo puedo recordar al señor Tomás Auñón, que vino a modificar la plástica de por acá. Todos recordamos que este era un pueblo de ladrillo y de madera, y que en el momento en que don Tomás llega, comienza a construir cosas al estilo gaudiano, porque era de una corriente de su región natal, Cataluña. Él nació allá en Barcelona y fue discípulo de Antonio Gaudí. Entonces comenzamos a notar aquí en Matamoros construcciones como la de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene un frontispicio en arco hipérbole y que vemos que es asimétrica con una sola torre, una de las alturas más logradas en el pueblo. Encontramos que es de estilo neogótico, art deco, y que no tiene paredes porque desde que el edificio se desplaza del piso, comienza a ser un cascarón que viene siendo pared, techo y demás, y que en el interior se divide en tres partes. Podemos decir que se trata de una iglesia muy bien lograda, y al igual que el arquitecto Tomás Auñón, llega a Matamoros el señor Bartolomé Mongrel Mestre, y a partir de la llegada de él, que había estudiado en la Escuela de Madrid Artes Plásticas, donde su papá impartía clases, y que su padre había sido el pintor de las elegancias valencianas, que era su tierra natal, pues él destaca dentro de la corriente que es completamente naturista, y podemos darnos cuenta que en las casas de Matamoros existen demasiados retratos realizados por él. Posiblemente la gente nueva vea los cuadros y no tenga absolutamente ningún recuerdo de quién los pintó, pero Bartolomé no solo pinta para Matamoros, sino que pinta para todo el valle, y comienza a ser conocido. Es invitado a participar con la Liga de Arte en Braunville, y de ahí comienza a pintar familias como la de don Shelby Longoria, la del doctor Arnau. En aquellos primeros cuadros hay un candor de su tierra, en donde todavía vemos que el paisaje aún está muy presente en él, su paisaje natal, y también vemos que todavía existen animalitos y otras
decoraciones que con el tiempo se borraron de su forma de tratar los lienzos. En algunos lugares, como en la Sagrada Familia, allá a espaldas del consulado, podemos encontrar las 14 estaciones a través de un Vía Crucis pintado por él, en donde solamente es la cara de Cristo con diferentes expresiones, pero con fondos grises, ya no en ningún momento paisaje ni ningún otro rastro de naturaleza. Es invitado por los párrocos de la iglesia de San Juan o de la Basílica de San Juan de los Lagos en Texas, y entonces le piden que pinte la historia de María. Entonces, para esto hace una conjunción de personajes de la ciudad, como era el caso de la Baby Pauline, y de gente como boleros y gente que asistía a la plaza principal, algunos de ellos con algunas malformaciones, como jorobados y eso, y comienza a pintar a la Baby Pauline como la Virgen Niña. Conforme ella iba creciendo, ella iba agarrando madurez, la Virgen lo hacía. Entonces eran grandes lienzos que se pintaban aquí en las oficinas del señor Bouchard, a donde le dio un espacio para pintar. Todo el mundo gozábamos los domingos. Después de salir de la iglesia, de la misa para niños, nos íbamos a poner de punta sobre las ventanas para alcanzar a ver al maestro Bartolomé pintar. Y de ahí la esposa del licenciado comenzó a pintar, a ser una de sus principales alumnas, y comienzan las clases particulares en Matamoros. Entre uno de sus principales o de los principales alumnos está Onésimo Gallardo, el maestro, está Homero García, está el señor Carranza. Y precisamente el señor Carranza logra tener como clientes a los Longoria, a Shelby y a su gente, y a través del Hotel Ritz comenzamos a ver la producción de Carranza, porque Carranza se dedicó a pintar África, y a pintar África a través de las cebras, de los leones, de los elefantes, del paisaje africano. Podíamos entrar a los baños del bar del Hotel Ritz y ver a una keniana en la puerta del baño de mujeres, o ver a un keniano en la puerta del baño de los hombres. Y de ahí el Hotel Ritz se convirtió en una especie de museo de trofeos de caza de los Longoria, que cada año iban a África, y por eso fue que hicieron esa amistad con el señor Carranza. Hoy en día todas esas obras y todos esos trofeos de caza los podemos ver en el Museo Nacional de Historia, ya que los Longoria lo regalaron hacia esa entidad, y en su casa ellos tenían a la entrada un elefante disecado completo, ¿verdad? A donde quiera que volteáramos en la casa de los Longoria había cuadros de Carranza, uno de los principales discípulos de Bartolomé Mongrel, y que todavía está activo aquí en el valle, en Harlingen, en McAllen, por todos lados podemos ver estampidas de animales realizadas por este personaje pintor. Y junto con él, con ellos tres que ahora menciono, como Homero, como el maestro Mongrel, hubo otros que alcanzaron ya los últimos momentos de la vida del maestro como alumnos, y algunos de ellos se fueron para Houston y se retiraron de la ciudad, pero siguen poniendo en práctica las enseñanzas del maestro. Podemos decir que a partir de él comienza un movimiento de los años 60, de los años 70 en la ciudad, en donde también destaca la pintura de Roberto Elizondo. Entre los tesoros de este espacio cultural del Centro Histórico o Centro Matamorense para las Artes Visuales, podemos encontrar un autorretrato de Roberto Elizondo. Y hay una comunión entre algunos de los discípulos del maestro Mongrel, que es el amor por el teatro. Dentro de la gente que venía de España y las ataduras que hicieron con otros personajes de la región,
encontramos a la señora Enriqueta Tabizón de Fernández Rubio, y entre ellos tres, junto con Alfredo Jalife y otras personas, hicieron grupos de teatro como La Barraca o grupos de teatro como Trashumantes, y llevaron el nombre de Matamoros a la Ciudad de México, en donde tuvieron una primer lugar con la Escala de Jacob. Entonces, ese amor por el teatro hace que la pintura de ellos sea completa y totalmente teatrera, así como se oye. Encontramos los grandes clarososcuros, como es toda la pintura del maestro Onésimo Gallardo. Encontramos ese color en momentos que irrita, ese quehacer del teatro, que es precisamente iluminar manos, iluminar las caras, etc. Y bueno, yo un poco a manera de broma podría decirles que reconozco las manos del maestro Onésimo, porque siempre vemos los nudillos a manera de tamarindos. Entonces, hoy en día su producción se ha vuelto un poco más light, pero los lienzos del maestro siempre son reconocidos por eso, porque llevan consigo un mensaje muy dramático y que tiene mucho que ver con la dramaturgia. Entonces, esto es de los momentos. Por ejemplo, la señora Palacios, que fue otra de las discípulas del maestro Mongrel, también hizo escuela, y en el caso de ella comenzó a enseñar a mujeres, a muchas niñas que llegaban hasta sus filas para precisamente aprender a pintar. Entre ellas va la señora Sonia Martínez de Villar, que nunca ha dejado de pintar y cuya producción actual está más relacionada con el mar por las cuestiones que ella maneja de tener 30 años de llevar adelante poesía y concursos relacionados con el mar, y su compadrazgo con Rigo Tobar. Entonces podemos ver todavía al frente de su casa la construcción de sirenas y sirenitos y todas estas cosas que van con la poesía del gran Rigo. Todos ellos son ecos de diferentes etapas de la presencia española de Bartolomé Mongrel. Entonces, todo el mundo sabemos que toda la obra que el maestro produjo durante 30 años se vio destruida en un instante por un loco que se dejó caer en la iglesia de San Juan, Texas, y como por aquellos años las construcciones todavía tenían techos de madera, etcétera, en un tris aquello ardió, y toda esa poesía y toda esa historia de Matamoros se vio resumida a cenizas. Entonces, yo no tuve relación con el maestro Mongrel que no fuera la de amistad, me refiero a que yo no fui su alumno, mas sin embargo puedo reconocer inmediatamente cuando se trata de un lienzo del maestro o cuando se trata de un lienzo de cualquiera de sus alumnos. Entonces, es hermoso poder estar a la cabeza de un grupo de entusiastas que desean que la plástica continúe en Matamoros desarrollándose por nuevos caminos, y nosotros podemos ver que esa presencia española hizo realmente un surco, y un surco profundo, porque encontramos en el maestro Mongrel mucha vitalidad, y podríamos hablar de muchos nombres de mujeres y hombres americanos que se me dificultan, pero que de alguna manera la semilla y el simiente del maestro Mongrel queda presente en todo el valle del Río Grande. Entonces, en este primer capítulo de Llamadme Jaime, yo quiero rendirle tributo y un cumplido homenaje al maestro Bartolomé, porque bendita la hora en que llegó a Matamoros, huyendo de los horrores de la guerra civil, y qué bueno que el maestro pudo hacer una familia en esta ciudad, y qué bueno que aún hoy en día, en el 2015, lo estemos recordando con fervor. En el Instituto Regional de Bellas Artes, el día de su muerte fue velado, y ahí se le puso a una de las salas
Bartolomé Mongrel. Es triste, en este momento el instituto está siendo remodelado y vamos a procurar que se vuelvan a poner nuevamente los nombres que recibe cada sala, como es la sala dedicada al teatro que se llama Alfredo Jalife Borrego y la sala dedicada a la plástica que lleva el nombre de Bartolomé Mongrel Mestre. Y bueno, pues yo continúo haciendo las labores de mi oficio, que como todo mundo sabe es precisamente recortar papel. Mi trabajo en los últimos años ha tenido mucho que ver con algo que es un regalo que han recibido los matamoreses, la piñatería. Y precisamente vamos a tener que dedicar un capítulo completo para el papel, porque aquí en el Centro Matamorense para las Artes Visuales no podemos dejar pasar por alto ninguna caja de cartón de ninguna especie, porque con ellas logramos piezas como esta, que ahora está siendo a punto de ser iluminada. Una vez que esta cruz tenga color, vamos a pensar que son turquesas y vamos a recordar mucho del trabajo del maestro Gunther Herzog y de otros maestros del arte mexicano, que hoy podemos ir a visitar al Museo Carrillo Gil o al MUNAL o a otras dependencias en la Ciudad de México. Recuerden, estamos a través de su programa, Llamadme Jaime, y bueno, yo creo que yo continúo cortando papel. La sirena se embarcó